Hi, good morning. We're very happy to be here. We're going to start now the second panel of this morning. And it's really interesting because we were all excited about what was discussed in the first panel. And we hope that you will also enjoy our participation. So my name is Inês Câmara. I'm right now President of Culture Action Europe, and I really want to send a warm welcome to everybody here, but especially to CAI members. I'm so happy for us to be together again here in the same room after all this time. So thank you so much, and thank you. And I want to introduce you very quickly. I'm going to take Gemma's take on introductions. Everything is written, so you can read it. But I want to just present Laurence, Luca and Fran. They will be my partners in crime in the next 90 minutes. We've been talking a lot with each other, and I think that's one of the big advantages of these kind of things is that we make new friends. Hemos hablado sharing ideas, so that's de las ventajas de conocer a gente nueva, de intercambiar. Y vamos a hablar ahora de un tema muy difícil. Miraré las notas. ¿Se pueden garantizar los derechos culturales? Me gustaría comenzar dando un poco de contexto. Porque cuando se habla de derechos culturales, somos conscientes de que poco a poco todo empieza a cambiar. La nueva agenda se puede considerar un triunfo, porque al final compartimos un mismo lenguaje y un punto de partida. Ahora tenemos un nuevo vocabulario para volver a debatir sobre los derechos culturales. En las últimas décadas hemos obtenido información muy importante, muy interesante, y ahora estamos comenzando a centrarnos más en la riqueza de los derechos culturales. Ahora hemos de ver cómo podemos enfocar este tema, encontrar diferentes valores, encontrar el valor social y económico intrínseco en los derechos culturales y también el valor que tienen en la sociedad. Se habla de participación, también de la existencia de activos y de mecanismos y herramientas culturales. Son relevantes las políticas culturales también, y crear espacios para iniciativas diversas y culturales. También es interesante la idea de tener una diversidad oficial, necesario para empezar la conversación de si se pueden garantizar los derechos. Aquí es interesante el debate de qué es la legislación, qué se puede legislar, qué se puede legislar en derechos culturales. Se comentó ayer y cómo se puede enfocar como un progreso progresivo de crear medidas y seguirlas. Procesos que muchas veces comienzan desde arriba, pero se harían de hacer de la otra manera, y crear procesos auténticamente participativos. Encontrar un lenguaje común entre lo que entendemos por proceso participativo y al final que termina en papel. Me gustaría darle la palabra a Laurent. Nos hemos conocido. Me gustaría darle la bienvenida. Muchas gracias por invitarme a estar aquí. Gracias a los organizadores, a Jordi, a María y al resto. Me gustaría decir algunas palabras en catalán
criticamos este plano de derechos culturales, porque estamos, y realmente es un placer. Espero que la es una buena oportunidad para debatir los compromisos entre ciudades y ya hemos hecho un buen trazo del camino, así que está esto muy bien. La pregunta de la sesión es, ¿se pueden garantizar realmente los derechos culturales? ¿Cuál sería mi contribución? Yo diría que sí. Los derechos culturales se pueden garantizar y además se han de garantizar. Segundo lugar, para superar los obstáculos de esta garantía es compartir el conocimiento. Conocimiento que está vinculado a todas las partes de la sociedad. Y para esto hemos de reclamar estos derechos, los hemos de ejercer. Estas son las tres bases para garantizar los derechos culturales. No solo desde la perspectiva de los profesionales que se dedican, sino también desde la perspectiva ciudadana. En Francia, por ejemplo, en mi caso, trabajar para los derechos culturales es todo un reto y se han de coordinar los diferentes niveles de la sociedad. Es muy pertinente y hemos trabajado para conseguirlo. Los derechos culturales se pueden garantizar y se deberían garantizar. Tenemos una declaración del 48, pero hace demasiado tiempo y hemos de reconocer que ya no son derechos nuevos. Tenemos otra declaración de derechos que está a punto de cumplir 56 años. Estos derechos, aparte de constitución internacionales, también se reconocen en algunas legislaciones a niveles menores. Y se ha de hacer aún más aún. En el caso de Chile es muy interesante. Durante 2 años se ha intentado hacer un borrador del artículo número 2. Antes era un artículo que decía se deberían respetar, pero no. Ahora se incluye mucha más información. Por ejemplo, el término de la cosmovisión, de identificación, de la diversidad. Así, estos derechos, para garantizarse, se han de detallar de la mejor manera posible. Iniciamos este proceso los constituyentes electos. Se involucró el ministro de Cultura, pero también diferentes actores gubernamentales y del Estado. Se incluyeron derechos culturales, se integraron en los borradores de otros tipos de derechos y también se hizo un referéndum sobre el artículo 9. Tenemos también otras experiencias interesantes como Ecuador, México, que nos ayuda a integrar estos derechos culturales, pero garantizarlos no es suficiente. Necesitamos intermediarios más políticos, organización territorial, dar soporte a los artistas. En Francia no tuvimos una ley de organización territorial hasta el 2015 que hiciera obligatorio que todos los territorios hicieran usar los derechos humanos como estándar y culturales en su legislación. En este momento fue cuando cogí mi papel como ciudadana del medio rural,
Y ahora que los derechos culturales forman parte de la ley, se puede comenzar a tener un diálogo. Y yo puedo contribuir con mi conocimiento obtenido de diferentes ámbitos, como por ejemplo la academia. ¿Y qué pasa cuando se quiere hacer un borrador de una ley? Se necesita información, pero esto por eso en Bélgica están escribiendo, redactando un decreto sobre la metodología de los derechos culturales. Y cómo se puede usar un marco legislativo para colocar a las personas en el centro de la ley. ¿Cómo quieren cambiar el mundo? Este conocimiento está a diferentes niveles. He visto información sobre folletos sobre los derechos culturales con lenguajes más sencillos en algunos países latinoamericanos. Y la verdad es que creo que es muy importante que se hable de esto de una manera más sencilla, para que todos puedan compartir este lenguaje, para entenderlo mejor. Es muy importante que trabajemos desde la perspectiva cultural y conseguir una declaración 2.0 que trabaje desde una perspectiva cultural. También todo lo que es sanidad pública, vivienda, considerar que la cultura no se puede quedar atrás. No quiero alargarme más. Hemos de reclamar nuestros derechos, hemos de ser más estratégicos, reciclar, utilizar conocimientos para crear otros y, sobre todo, debemos ejercer nuestros derechos. La garantía de los derechos culturales lleva mucho tiempo ahí, pero los mecanismos todavía son jóvenes. Algunos comenzaron en el 2019. Tenemos mecanismos de protocolos económicos todavía más jóvenes, pero todo así hemos de hacer servir nuestros mecanismos para el beneficio propio. Me gustaría dar algún ejemplo de sobre libertad artística. Tenemos el ejemplo de un juez en Sevilla que debía decidir respecto al sentimiento religioso y libertad artística. Hizo un tuit si habían datos sobre este tema. En Francia se intentó un impeachment de la libertad artística. Por ejemplo, en un concierto. Esto pasó en el 2016. Lo que pasó en este caso es que muchas personas se pusieron en contra del concierto, pero al final nadie defendió la libertad del artista. Sí que tenemos estas dos partes, garantizar los derechos culturales, pero también garantizar el resto de derechos. Pararé aquí y podemos continuar con el debate.
what Pascal was saying about we also have to create this common ground and share the language, and this idea of making compartir cultural rights este lenguaje part of our day-to-day language, so people can claim their hace space, que los they derechos can claim and they can recognize themselves as cultural porque beings. And that brings me to todo el mundo se pueda reconocer our en estos derechos culturales. next colleague, because Y we've been esto having this hace que discussion podamos, back and forth about how culture hace has tiempo que this tenemos este cultural- how we debate can talk about cultural impact in all our lives, and cultural sobre rights is about cómo, that because it's sobre el closely impacto que linked, tiene la it's cultura en also nuestra vida. rights. And if and you started this point, so it's Me gustaría, if we're talking about culture as a pillar and if we're perpetuating a si hablamos de la mentality, cultura or we're talking about culture as a much, o hablamos de la much cultura needed compass. So Luca, como una the floor is brújula yours. necesaria. I'm here? Okay. Yes. Just how many were in the previous session? ¿Cuántos Raise hands. About habéis estado en la sesión anterior? statements. And sorry, how many ¿Cuántos? think of your everyday life? How many truly agree? Pensad en vuestro día a día. the ¿Cuántos notion estáis realmente of de culture acuerdo that Patrick and Lucina have been en giving? el concepto de cultura que nos han ofrecido el Patricia y Lucina? Quite interesting. Levantad la mano. There's a Interesante. I agree 100%. Okay. So let's start Hay from una this. diferencia. Yo estoy 100% de acuerdo. This common ground. There's no common ground because if you see, everybody was, Creo que no hay un territorio en común. let's say, half of them Yep. answered. And I think that, Creo que let's say, that they say reconnaître. So let's start. el Patrice ha dicho Reconnaître ce qui ont une opinion différente. No, mais, sorry, just going. But let's take the point, and the point is vamos al grano. to birth. Birth is the most biological things we can do. Okay? Pensad en el nacimiento, el acontecimiento más biológico. Given names, family names, piece of paper to be proceeded in the municipality. Nos lleva los nombres, los apellidos, formularios que se han de rellenar. Parties, it's probably the most cultural Hay partes envueltas, fact, aspect implicadas, y es in our el life that are the most acontecimiento que trae, que va más vestido de cultura y al mismo tiempo es el más biológico. Pensemos en la comida. but we Necesitamos comer, on pero food. I speak some construimos alrededor de la comida. except for English friends here, which I Se nota que soy italiano. Se nota que soy italiano. Lo siento. I'm joking, sorry, Clement. Es una broma. By your Cyprus roots. And we are 100% cultural. There's no bloody way. Nosotros somos 100% Everything cultura. we do, Todo it is lo que hacemos, expression, todo lo que hacemos es embodiment, and una transformation. expresión de la And cultura. whatever culture is exactly, Sea lo que sea la the cultura, complexity of the meanings that we are es la capable to complejidad provide to reality. de los significados que le podemos dar en la realidad. La personificación The transformation, the thoughts that we do. se personifica en las personas, en lo que hacemos para transformarlo. I think that's the reality. Then sometimes we Creo need que to esta say, es la okay, realidad. Y a veces, how can we deal with all these things? Because the problem is obviously ¿cómo that podemos conseguir con todas estas herramientas? facing something that is so huge. Enfrentándonos a algo que es tan grande, enfrentarnos a algo tan grande, podríamos decir. I do nothing. No, and that, no podemos. That is where I understand the position of. Okay, Y esto es, así es it's como not yo that, entiendo it's something else. el We tema need not to define de que no está muerto, de que hemos de silos, definirlo. But the problem is if we design silos, El problema we do not es que si lo definimos, the order implication.
No tenemos en cuenta las implicaciones. La manera en que está formada la sociedad, si no las tenemos en cuenta, las máquinas están organizadas de esta manera. Y esta es mi experiencia en trabajos en la administración pública. Si lo que se quiere es implementar una política que se base en el artículo 27, que es lo que yo intenté, se ha de tener en cuenta que nadie más va a estar interesado. Porque nadie tiene en cuenta este artículo en las decisiones, para tomar decisiones, porque en las grandes ciudades, por muy rápido que vaya el transporte público, te pasas 2 horas en el transporte. Y es una experiencia diaria, que vives todos los días. Has de tener una perspectiva más general. Y esto influye en todas las decisiones. Y esto debería tener un impacto en la cultura. Sí, por favor, paradme un momento. Tenemos la política de cultura. Lo intenté con arte y ciencia. Tengo un documento importante sobre ciencias. Hemos de romper el hábito de considerar la cultura que es un arte. Tenemos una política pragmática, pero al mismo tiempo necesitamos políticas específicas y que deben poder transformar los lugares en los que están trabajando, sobre los que están trabajando, pero también hemos de aceptar la política. Que está pasando por alto la responsabilidad respecto a estos temas. Now I get to the final things you wanted to listen from me because I know I heard. El resto de cosas que quería comentar, si de lo que hablamos no es cultura, y la Declaración de los Derechos Humanos es muy precisa, y tienes razón, es antigua, pero la Biblia todavía es más vieja. Puede ser que dure un poco más. Es muy concisa. Dice que todos tenemos el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad y disfrutar las artes y los beneficios de la ciencia libremente. Esto quiere decir que nadie te obliga, pero no hay obstáculos para que lo puedas hacer. Participar no es acceder. Ayer lo comentamos y hoy también. Hemos intentado hacer algo más específico. Para ver qué significa realmente participar en la cultura de la comunitat. Sense la comunitat, sense la relació, no podem obtenir-ho. No podemos obtenerlo. A menos que haya una comunidad con la que se hable, por muy brillante que tu trabajo sea, no llega. Si se disfruta del arte,
y del desarrollo científico, de la ciencia. Es una pregunta complicada esta. Yo creo que sería mejor decir que no es un pilar, sino que la cultura es la brújula o la estructura que nos conecta. Ser un pilar quiere decir que nos permite avanzar. Pero en este momento en el que estamos, en que nos centramos de manera colectiva en educar sobre los derechos culturales como derechos humanos, supongo que hemos de evolucionar desde este punto y creo que esto es lo que se está haciendo. Muchos de los documentos que se han elaborado creo que la campaña adecuada es todavía frágil. Lo digo en público y también lo digo en privado. Creo que lo voy a dejar aquí. Y si fuese pertinente, seguiremos hablando del tema. Sé que estás disfrutando de ese papel de provocador. Cuando hablabas, estaba pensando en conexiones con Fran y de cómo subestimamos y lo que hablaba. La gente ha de poderse reconocer como seres culturales y a veces esta distinción binaria entre las buenas artes y lo popular cuesta de definir. Cada generación tiene sus propios códigos. ¿Dónde nos lleva todo esto? A veces creo que hemos empezado este debate desde una perspectiva de derrota. Pero el público, la gente no reconoce, no valora su papel. Fran, por favor. Creo que es relevante, ¿no? cómo establecemos esa política de alianzas. Entonces, cuando hablamos de superar esta idea quizá, ¿no?, de audiencias, ¿no?, y pensar más como comunidades o esos públicos que se construyen. Y cómo de alguna manera nosotros lo que tenemos que tramar o lo que tenemos que pensar es cómo tramamos esas alianzas con esas otras comunidades, sectores, ámbitos, ¿no?, como puede ser el ámbito medioambiental, el ámbito de la salud, y superar ciertas comunidades recursivas en las que vivimos o estamos instalados, ¿no?, quizá como sector, ¿no? Muchas veces hablamos de la importancia de la cultura como sector y quizás sería más relevante hablar de la cultura también como vector, y desde ahí ya nos implicaría seguramente fortalecer o mejorar los desequilibrios que podamos tener como sector. Entonces, bueno, en este sentido, un poco la charla, o el intento de charla que quería situar, en esta idea de legitimidad, ¿no? Y entonces, cuando nos preguntan cómo pueden los derechos culturales ser garantizados, claro, es relevante. Me gustaría, ¿no?, como situarlo, o cierta respuesta, básicamente, sería en torno a la idea de legitimidad y a la idea de valor. Y en la idea de legitimidad, pero legitimidad y situarnos en el ámbito cotidiano, en lo menor, ¿no? Creo que muchas veces hay una cierta grandilocuencia y es relevante, ¿no? Generamos planes, generamos legislaciones, generamos grandes encuentros y eso tiene que estar ahí, ¿no? Y es relevante que esas grandes figuras estén ahí, pero luego después, ¿no?, cambia el gobierno, de repente eso puede desaparecer. Y eso se vio claramente, por ejemplo, para situar un ejemplo concreto, con la memoria democrática, ¿no? Había, digamos, todo un proceso de activación, ¿no?, en torno a la memoria democrática. Viene el anterior gobierno de la derecha en España y lo que hace es no modifica esa legislación o todo ese corpus legislativo que pudiese haber, pero no lo dota de presupuesto, es decir, ¿no?, que muera de inanición. Entonces, ahí lo que estamos viendo es, al no haber, quizá, ¿no?, digamos, sí que tenemos una grandilocuencia de una legislación, pero socialmente
no hubo una legitimidad cotidiana que garantizase que eso tiene que garantizarse, así esté cualquier gobierno. Entonces yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, como gestores culturales, agentes culturales o personas interesadas en la cultura, en todo lo que eso supone, cómo tenemos que ir activando esos microprocesos que garanticen esa legitimidad de nuestro trabajo, de nuestro hacer, que pueda hacer que estos derechos culturales, que son tan frágiles, puedan garantizarse a lo largo del tiempo. Es decir, que no dependan de un gobierno o de otro, sino que tengan la suficiente legitimidad social como para que tengan que pervivir con el paso del tiempo, así haya cualquier tipo de gobierno, ¿no? Y esto lo digo porque, también poniendo otro pequeño ejemplo que nos puede ir ilustrando, el otro día yo soy de un pequeño pueblo, bueno, de en torno a 15.000 habitantes en Galicia, y entonces hacíamos la cena de la generación del 82, y había un médico. Entonces todos, ¡ah, eres médico! No, quiere decir, entonces claro, el médico tiene una legitimidad social, es como ahora hablando del médico como los nuevos curas, ¿no? Es decir, tiene una legitimidad social adquirida, todo el mundo, ¿no? Valoriza, ¿no? Esa figura del médico. Claro, ¿qué pasa con nosotros? Y no es que tengamos que ser los nuevos médicos, no me interesa, ¿no? Pero claro, que no tenemos ese valor social, entonces al no tener ese valor social, eso no se va a manifestar en un mayor incremento presupuestario y no tenemos tampoco esa legitimidad social. No es que no la tengamos, que sí que la tenemos, pero quiero decir, ¿cómo tenemos que incrementarla para lograr que se garanticen estos derechos culturales? Entonces, de ahí, y digamos, sin intentar, ¿no?, como dar los elementos clave que puedan garantizar esa legitimidad en lo cotidiano de nuestros trabajos o de nuestras acciones, pero bueno, sí por señalar, ¿no?, algunos elementos. Es fundamental que nosotros en nuestros trabajos o en nuestros haceres, ¿no?, en ese pequeño hacer, hagamos una rendición de cuentas ciudadana constantemente, porque esa rendición de cuentas ciudadana lo que nos va a ir permitiendo es ir viendo cuáles son los logros que vamos generando, es decir, que se vayan visualizando y seamos capaces de mostrar y enseñar que gracias a esos procesos participativos, gracias a esos procesos culturales situados en esas comunidades, esa comunidad está mucho más fortalecida, mucho más cohesionada, cómo se ve que además en aquellas comunidades en las que hay procesos participativos hay una felicidad generalizada, eso es relevante, como muchas menos personas se quedan atrás, es decir, aquellas personas que sean más frágiles se quedan, ¿no?, gracias a estar fortalecida esa comunidad y garantizar esas redes de apoyo, pueden, ¿no?, estar, ¿no?, con el resto, es decir, no se quedan atrás en esos procesos, y ahí nosotros tenemos que ser capaces, gracias a esa rendición de cuentas, que en esa rendición de cuentas lo que hacemos es mostrar lo que estamos haciendo con los recursos que también tenemos, y de ahí es relevante también la transparencia, porque la transparencia lo que nos muestra es que también la ciudadanía pueda realizar ese ejercicio crítico. No es lo mismo tener un presupuesto de 70.000 euros que un presupuesto de 2.000 euros. Y además también gracias a la muestra también de esa transparencia, de ese presupuesto, también hacemos un ejercicio pedagógico. Es decir, la mediación supone un coste. Los honorarios del artista o artista suponen otro coste. Y es decir, eso tiene que también mostrarse. Y tenemos que hacer ese ejercicio también constante de transparencia y rendición de cuentas. A la vez, ¿no?, ¿cómo facilitamos esos procesos participativos? Y creo que ahí, cuando hablamos también en este sentido, ¿no?, de legitimidad, ganar legitimidad, y cómo ganamos y cómo incrementamos nuestro valor, nosotros somos expertos en facilitar procesos. Y ahí es relevante cómo nosotros desde el ámbito cultural, y a mí me interesa también mucho las prácticas artísticas, cómo el arte nos ayuda a implementar o a imaginar o a expandir nuevos procesos participativos que vayan más allá, ¿no?, de un encuentro, de un lugar de encuentro, de una encuesta, cómo podemos usar el cuerpo, cómo a través del movimiento podemos explorar cuáles son los deseos colectivos, cuáles son las demandas ciudadanas, ¿no? Creo que desde ahí, desde esa idea de cómo podemos también profundizar en ese deseo, en esa demanda, en eso que hay, que está pidiendo la sociedad, creo que ahí es donde también en ese ejercicio de escucha, aunque sea no como un elemento muy repetitivo, pero en esa escucha atenta, ¿no?, en esa profundizar todos los sentidos, en esa escucha, creo que es relevante y es donde puede estar la relevancia también de nuestro papel como agentes culturales.
Porque ahí, ¿no? Y ahí también un poco, en ese sentido, cómo también tejemos alianzas, como ya decíamos, en el ámbito de salud o en el ámbito medioambiental. Y si os parece, me gustaría también situarlo como para concretizar cuál podría ser, aunque sé que se va a hablar a lo largo de la jornada, ya se estuvo hablando a lo largo de la jornada, cuál podría ser el papel de la cultura en el ámbito de la sostenibilidad. Ya sabemos que la cultura, ¿no?, fue excluida de los objetivos de los ODS, ¿no?, aunque se considera que se está transversalizada. También se habla, ¿no?, de que es el cuarto pilar olvidado, ¿no?, frente a esta idea, ¿no?, de la sostenibilidad y sus tres ámbitos: social, ambiental y económico, y cómo no está incorporado a la cultura. Podremos pensar, y seguramente si diéramos ahora una pregunta en alto, ¿cuál puede ser el papel de la cultura?, rápidamente vendría, ¿no?, que generamos imaginarios. Y sí, y es relevante, y es donde está la clave en esa generación de imaginarios, porque esa generación de imaginarios nos va a llevar también a nueva generación de valores y éticas que tienen que estar asociadas en torno a la sostenibilidad y en torno al cuidado del planeta y de nosotras mismas, como puede ser ahí cómo pensamos la idea de progreso, cómo pensamos la idea de éxito, la idea de competitividad. Hay que repensar todos esos ejes. Pero a la vez que generamos también hacemos este ejercicio de generar nuevos imaginarios, creo que también es relevante cómo desde la cultura y desde el arte podemos facilitar esos procesos que logren, ¿no?, ese engagement, que logren ese compromiso. Y muchas veces en el ámbito de la sostenibilidad y, bueno, digamos, a lo largo históricamente, vimos, ¿no?, como la Revolución Verde, que es ese proceso que en los últimos 50, 60 años consideraba que se podría superar el hambre cero a través de un proceso de tecnificación y de que la ciencia todo lo podría y superaría las dificultades o las debilidades que pueda tener la naturaleza en la provisión de alimentos, obvió toda una red y toda una serie de saberes y de prácticas, de intercambios de semillas, de saberes locales, de formas relacionadas con los ciclos de vida. No, y entonces nos vemos como abocados a que, pasado todo este tiempo, estas comunidades, estos territorios, fueron desposeídos de sus saberes y además esa solución no se logró, ¿no? Es decir, hay ahí, las comunidades tienen la capacidad de resiliencia y de garantizar el manejo de la sostenibilidad de su entorno cercano, y vemos claros ejemplos como pueden ser montes vecinales, de esas boyales en Portugal que tienen los baldíos, en Latinoamérica todo un montón de prácticas comunitarias de gestión y de manejo de sus propios recursos, el manejo de las semillas, que eso eran mecanismos P2P de intercambios, ¿no?, entre unos y otros, sin la necesidad de tener un espacio central que garantizase esa variedad genética y esa variedad, ¿no?, de semillas. Entonces, ahí está intercediendo la cultura. Entonces, creo que es relevante que nos hagamos también ese papel frente a que reivindiquemos ese valor, porque frente a esa idea tecnócrata que consideraba que la ingeniería, el ámbito de la ingeniería, era el que podía dar los resultados, ¿no?, ante estos problemas y debilidades que traía, ¿no?, la naturaleza, se consideraba que era la tecnocracia la que podía cambiar todo esto, ¿no? Y entonces vemos como ahora se están dando también procesos que se llaman Nature-Based Solution, ¿no?, en esta idea de soluciones basadas en la naturaleza, donde nuevamente, que lo que implicaría, por poner un ejemplo, es todos los paseos marítimos, que nos vinimos arriba cerca del mar haciendo paseos marítimos, ahora que se naturalicen. Bueno, en todos estos procesos de renaturalización, de Nature-Based Solution, volvemos a excluir al ámbito cultural, al ámbito antropológico o al ámbito artístico, con todo lo que eso trae de manejos, de formas de hacer y de gobernanza en esas tomas de decisiones, y que es relevante y que nosotros tenemos que garantizar ahí ese valor, ese papel que podamos tener de cara a garantizar esa legitimidad, porque eso es lo que nos puede permitir pensar que los derechos culturales puedan continuar, ¿no?, manteniéndose a lo largo del tiempo, porque ahí tenemos un valor en en el mantenimiento también, en el sostenimiento del propio planeta. Porque, y ya termino, creo que lo que tenemos que hacer es volver a conectarnos
y a volver a cuidar las cosas, o cuidarnos entre todos, porque no vamos a garantizar nada que no lo cuidemos, o sea, no vamos a cuidar nada que no consideremos como propio. Entonces, de alguna manera, tenemos que volver a situarnos en aquello que es nuestro, que es de todos, y desde ahí, y siendo parte en esa idea de engagement, de compromiso, es lo que nos va a garantizar, ¿no?, que podamos continuar, no sé, también estando juntos. Y creo que ese es nuestro papel. Thank you so much. You were talking now, and you were talking about this idea of caring, cuidar, and I was thinking that care is more and more radical act, the way that, because we appropriate things from that point of view. And this idea of also, because Luca was talking about communities, and you're talking about connections, and you were talking about citizens, and it's all connected between each other, so it's so interesting. So, do you want to intervene, any of you, ask a question? I can, yeah, sure. I want to ask questions. We were encouraged to do so by our performance yesterday and today. For me, this question of being a cultural actor and having to change paradigm from sharing, in the 60th anniversary of the Ministry of Culture of France was framed like this: from the sharing of masterpieces of art to the guarantee of cultural rights. So, you know, you have to change completely your set of mind from one day to the other, and obviously it's not easy. But what you were saying, Luca, about this difficulty maybe to think beyond your sector, I have the impression that with the more we accumulate knowledge on cultural rights, the more we realize that it's also something that you do for yourself. So you're not only giving the right, but you are also gaining this right by yourself. And what I see working with cultural institutions is that cultural agents also feel a lot of violence of this obligation of having to work in silos. And that when there is an institutional impulse to work differently, it also brings to me, as a worker, the opportunity to be something else than that worker, and to come with my culture, to come with my questions, what I am. So have you seen in your work also this opportunity of reciprocity and of gaining this space? Sure. No, it's true. I mean, it's nothing to laugh. It's doing the job. It's complicated. Just put it this way. I don't want to be misunderstood. I think that I took a job which, you know, written constitution was to work with the cultural sector for the city. Okay, so I'm not saying that it's irrelevant. Yo no digo que no sea relevante. Affect what is itself defined cultural sector. My problem is that the way Mi the cultural problema sector defines itself is too narrow. Okay, and that cómo se define la cultura es una función demasiado estrecha. It tends to push Y esto hace the constituted one to do certain kind of things and not thinking to the other ones. That there is que se hagan ciertas cosas y otras no. Aquí está el problema. 100% through that A través let's use the notion of cultural sector as it is, you know, generally considered. Utilizaremos la idea del sector cultural que vive dentro del arte, en los actores relevantes del cambio. Desde mi experiencia, en este sector, Roma. En Roma tenemos mucho patrimonio y dedicamos muchos esfuerzos a proteger el patrimonio, el legado.
igual que muchas otras ciudades europeas. Tenemos una institución prestigiosa en el campo de la cultura. 1,200 square kilometers with 2.8 million people. So it's a very low density. Paris is same population. Hay muy poca densidad. So people are stuck like that. And given the way the city developed under fascism, la misma población, was that it was totally scattered. So you had cultural functions, institutions. Estábamos muy repartidos, tenemos funciones culturales en el centro de la ciudad, que las dirigía la misma ciudad, la propia ciudad, por cuestión de eficiencia. Mi objetivo era dar a esa institución, hacer que esa otra institución, que estaba a X kilómetros, tener la oportunidad cultural. Y esto se abrió bastante. Pero si la pregunta es esta, que hay aquí atrás, querría decir que hice una revolución que en poco tiempo, pero que me di cuenta de que los derechos culturales mejoré la situación. Nosotros mejoramos la situación, nunca es una persona sola que lo hace. Desde mi punto de vista, la Declaración de los Derechos Humanos es un elemento importante, es la base. Cree en la esperanza, los seres humanos nos hemos emancipado, ¿no? Ya no nos matamos unos a otros. El artículo 27 es instrumental. Es instrumental porque es menos sectorial. Estoy exagerando. Estoy intentando llegar a lo que se decía en la anterior sesión. La apuesta real, que si nos emancipamos dejaremos de matarnos unos a los otros. Si fuese así, la actitud general aborda la realidad a través de la legislación. ¿Realmente podemos imaginar que la ética que implica que se transfiere a la ley? Yo creo que no. Creo que hay un problema con la ley en sí. Y ahora paso la pelota. El problema es la ética. La política es política y la ley es ley. Pero hay una tendencia a imaginar que los políticos hacen la ley. Por eso, lo que se mencionaba ayer, ¿qué pasa cuando cambiamos la política? Por eso es tan importante tener, como en Navarra, uno de los lugares que han sido mencionados, una ley arraigada. Da lo mismo donde vayas. Allá donde vayas se puede decir, esto está en la ley. Si no funciona, tienes la jurisprudencia. Y de esta forma, los políticos no se pueden saltar sin justificarlo. Han de justificar que están violando la ley.
Violamos la ley por un buen motivo, pero sabemos que la estamos violando. Pasa lo mismo con los derechos culturales. Llega un momento en que pasan a ser centrales. Y esto quiere decir que en el momento en que intenté defender cualquier cosa que era obviamente indefendible, es al revés. Las políticas han de responder a la ciudadanía, no la ciudadanía a responder. Eso es lo que se está intentando hacer. Defenderlo. And this collective is so important because we are, as you mentioned, we are not in a vacuum. So we need others to feel the strength to go and ask for rights. When an artist is isolated in a controversy, he's not going to go to trial alone for 2 years, have his reputation. But if there is a full community behind, then you can do so. So this, I strongly believe in the strength, and the battles of human rights are this, that at some point it becomes impossible for the other to breach without giving me a reason, and it reverses the positioning. It keeps the discussion in a public space, always, in a very... Yeah, and it keeps the discussion in, I have a strength, and my strength comes from the fact that I can come with this example of, no, you can't do that, and this is the working of comparative, and that's the strength of having examples from other places, is that you can make people accountable and states and local authorities of the commitments they've taken elsewhere on the basis of what others are doing. Yeah. And I like very much also the idea of happiness that you mentioned, that we should strive for, and when we are happier, we are also more inclined to exchange and to have our rights protected. Porque muchas veces ahí cuando obviamos esos impactos, esos logros que generamos, ¿no?, en estas comunidades a través de estos procesos, y obviamos elementos como la felicidad, que es tan fundamental, o cómo fortalecemos esas pequeñas redes de apoyo, y eso es y ya lo situamos constantemente, en este mundo cada vez mucho más individualizado, donde están las conexiones a través de Internet, que por un lado nos conectan, pero paradójicamente también nos desconectan. Cómo volver a situar lugares de encuentro. Ya solo ese lugar de encuentro es fundamental, y se ve en un pueblo, en los contextos de un pueblo, que no tenga un bar, por ejemplo, lo que supone eso de desmantelamiento también de la comunidad, o la fiesta popular. Entonces muchas veces en el ámbito cultural obviamos también esos espacios como ese bar, esa taberna, la tienda, la fiesta popular, y entendemos como se entendía, como eso no eran procesos culturales, y vemos como esos elementos eran fundamentales de cara a fortalecer esta comunidad y garantizar también, bueno, pues también ese es un derecho cultural que hay también, ¿no? A tener esa fiesta, a expresar también ese baile tradicional o esa forma de estar asociada con la comida, con todos esos valores culturales que trae ahí. Y entonces creo que también desde esos microprocesos, y lo que trae también el feminismo es, creo, sin ser yo, ¿no?, mi portavoz, ¿no?, disculpadme ahí, sin ser portavoz, pero creo que es atender a eso, a lo menor, ¿no?, frente a esa grandilocuencia, la idea del héroe, ¿no?, cómo vamos atendiendo esos otros pequeños procesos que sumando, ¿no?, y generando esa agencia entre esos múltiples microprocesos son los que van a garantizar que podamos mantener estos derechos culturales a la par que tejemos alianzas, ¿no?, con abogados, con el ámbito del derecho, con instituciones culturales, internacionales, etc. Entonces, en esas multiescalas, ¿no?, y de multigobernanza, creo que desde ahí seguramente podamos hacer que sea palpable, porque yo creo que lo que necesitamos es, claro, cómo se manifiesta de forma palpable, digamos como casi real, el garantizar los derechos culturales en una comunidad, ¿no? Entonces, y desde ahí, ¿no?, como garantizar que tengamos ese acceso a
¿no? A esa producción cultural, a ese centro cultural con una dotación presupuestaria, ¿no? A participar a la hora de gestionar también los presupuestos culturales, a realizar nuestros espacios, generar espacios de enunciación de las realidades de las diferentes comunidades que habitan los territorios, ¿no? Entonces eso creo que es clave, ¿no? Yeah, because we've been talking about that a lot also in Cultural Action Europe, about this idea of well living, because that's what we're basically looking for, and also this frame of an ethical vision. Like Luca was saying, like all this that we produce, it's because we truly believe in the human spirit, in the way that we can build a better world if we decide to do that. So that's an important part. And I'd like a lot the idea that we're talking about open doors, like Jordi was talking of before, and you also, opening the doors of the institutions and the houses, but also of the shops and other public spaces, and recognizing that there are spaces of culture and well-living again. And that's because there's always this, we're always going between institutions, well, policies, and also institutions and people, right? And it's this dance. Something that I've been reasonably shut off with. That was the message. I'm being provocative for a reason. The reason is that this is the only place where you discuss cultural right. This is the community that is most aware of the issue. And this is a community that bears the larger responsibility to make this issue fully political. Okay. And that make this community an essential constituency of decision making and actual player in the society to change the perception that you have of the topic. That's why I always try to put fingers in some eyes, because there is a comfort zone that we spoke about that since the time I was in Cultural Action Europe. Now there's a comfort zone which has been shrinking, and that is concerned the cultural sector, but the society, the welfare at large. And there is a tendency in trying to protect as much as possible the comfort zone. So if we truly, and I truly believe, that human being deserves a better world, and as a result, the other living being has a better sort, we shall forget, or we shall stop to just defend our, I don't know how to call it, just spaces. We need to move forward with all the strength and the quality and the concept. I mean, Steven thinks I was just saying him before. No, the alliances that Fran was talking about. Yes, but alliances as an implication. Mm-hmm. The risk of the implication is that you are the work, the nurses, and I'm the actor, okay, or I'm the writer. I think that, I mean, I grew up in Martianism, and so I understand the things, but I think if the core is the human being, then there is a way ahead that is not just alliances, as we are all in together in this endeavor. And this community has enormous understanding of the issue and leverage to make it happen. That's why I tend to be a little bit... Well, that's the goal. People invested the time to be provocated. No, that's it's not always. Yes. No, but just... And I think the conversation, I'm really deeply thankful to Cultural Action Europe, the CD of Barcelona, and I must say UCLG Comedy and Culture. Yes. Because not just for the specific event, but for
being truly, with all the challenges, because you always have challenges, fuck-ups and whatever, not advocate, warriors, with past media, non-peaceful word, of the human rights, of being itself, herself, himself, because that's an issue. No? To be free, to be whoever you are, that's to be. And so this is the layer you have. Yeah. To continue on Luca's line, yeah, it's the link between rights, responsibilities, liberties. So it comes with the responsibility, and we're putting a lot of responsibility on the cultural sector because it is concerned with this. It's in its way of working. And maybe to go back to the mechanisms, as I mentioned, the mechanism on cultural rights was created in 2009. So it's an adolescent, it's a teenager that needs to be still fed and all this. And there was a report for the 10th anniversary of the mandate, and this report called again, and this has been repeated calls by the rapporteurs, the 3 different rapporteurs that have been in charge, for a coalition on cultural rights, and a coalition that would bring together, of course, people from the arts and the cultural sector, but also people from these other sectors, education that we've been mentioning, urban planning, health, lodging. And what we have, and she mentions, I had noted it here, she says in this report, human rights organizations should mainstream cultural rights, and cultural organizations should adopt a human rights perspective. And we're there. We were not there 10 years ago. Yeah. So we are in that moment where we can be doing that. And we have knowledge from what has been done on the right to housing, on the right to health. We have knowledge about what does it mean to go to an authority and say, you have the duty to respect cultural rights, okay. You have the duty to protect my cultural rights from an infringement from others, but you have a duty to fulfill. And in this fulfill, everything that we are all doing fits in and is part of fulfilling. So we have to keep it going, and this coalition it's here. I mean, the coalition is here. We are missing some actors, but it's just a matter of inviting them because they have knowledge to share with us. And it's deeply connected with the idea of sustainability, as Fran was describing it. Okay, can you repeat? Sorry. The idea of sustainability, this idea of connecting the different actors and having a holistic approach. Yes. Or systemic, no? A systemic approach. I like the connection. I mean, as you say, with the pillar, it's the connection, it's the systemic rather than the holistic. Yeah, because sometimes, muchas veces olvidamos ese papel relevante que pueda tener la cultura en esa capacidad de conexión, ¿no? y de tejer vínculos, porque al final lo que estamos también hablando es como de vínculos, ¿no? Cómo nos vinculamos también con la tierra, cómo nos vinculamos con el patrimonio, cómo nos vinculamos unos con otros, y desde ahí, en esa idea de fortalecer, como también una manera volvemos a hacer ese nuevo pacto, ¿no? social quizá con el planeta, con otras formas también de habitar y de estar, ¿no? en el mundo, y que muchas veces muchas formas de estar en el mundo fueran denostadas. Entonces es como curioso, ¿no? Frente a esta idea eterna y que en el ámbito de la cultura y en el arte somos muy fans de lo nuevo y de lo moderno y parece que no hay una genealogía y no hay un pasado porque estamos constantemente, ¿no? reinventándonos y siendo más modernos que nunca, no hay una innovación constante, obviamos también esos otros procesos, esas genealogías que estaban ahí, que fueron denostadas por considerar que no eran eficientes. Entonces de ahí otra vez volver a pensar qué significa la eficiencia, qué significa el progreso. Entonces desde ahí, ¿no? creo que nos puedan dar también muchas pistas de cómo podemos tejer esas conexiones de cara a sostener, ¿no? Porque la sostenibilidad no es más que sostener el planeta, ¿no? Sostener otras formas de relacionarnos nosotros y nosotras con otros seres también no humanos, ¿no? Yeah. Do we have a microphone in the room? Is there a microphone for the audience? So I'm trying, yes? Yes. Okay, thank you.
I would like to invite Jordi, because you've been mentioned several times. I don't know if you... We were very, very subtle. So I'm making you... I'm coercing you. That's a nice word, right? to share with us what you're thinking about this discussion here. Please. Gràcies, Inés. You're welcome. Parlaré en català. Jo, per començar, voldria respondre a la pregunta. Es poden garantir els drets culturals? La resposta és sí. I poso com a exemple la feina que ha fet ciutats i governs locals units, sobretot amb Cultura 21 Accions, un document que van publicar l'any 2015, que té 9 compromisos i 100 accions concretes, recomanacions als governs locals, que no deixa de ser un manual aplicat dels drets culturals per les ciutats. Una ciutat que respon 9 sobre 9 a les 100 accions és una ciutat que garanteix perfectament els drets culturals. És una eina provisional. Acull el que sabíem l'any 2014-15. Si avui l'haguéssim de redactar, faríem altres coses. Però és un document molt útil. Si avui l'haguéssim de redactar, inclouríem tot el que vam aprendre amb la Carta de Roma. Inclouríem tota la lluita feminista que durant aquesta darrera dècada ha conquerit els nostres carrers i els nostres cors, indubtablement. Inclouríem també elements que tenen més a veure amb la sostenibilitat, com apuntava en Frank, i tota la relació històrica trencada per la revolució industrial, la revolució verda, dels sabers tradicionals. No sé, podria dir moltes altres coses, però jo crec que ja ho deixo aquí perquè és que la taula ha donat molt de sí. No sé. Yeah, just to answer to the Rome Charter, and for example, I was deeply involved, and one of the authors is here today, and with the Porto Santo Charter. And the idea, as you did it in the Rome Charter, and we did it at Porto Santo Charter, the methodology is such an important part of the listening. That's a structural part of any kind of these documents, even the Pact for the Future. So it's always about how we can do this very cautious listening. I'm a social scientist by training, so when I think about listening, I always think about the beginnings of anthropology and sociology and our preconceptions. And I think this interesting game, right? Because the methodology is the most important part in this community or in this constituency, as you would say, Luca. It certainly is. It's not just listening. No? It's always a kind of confrontation because you come with your ideas and he comes with his ideas. It's always an alliance, in a certain sense, a negotiation. It's politics. It's more with a conflict management among those that share values. Because that's something that makes the conflict management doable in a certain way. But if we accept the fact that everyone has the right, the problem is how you manage this kind of conflict, how you bring into this kind of conversation those that do not share values. Because it's important that processes are capable to bring in people that maybe are mild related, and this is always a challenge. And but I think awkward that when we discuss this kind of things, we never have people, the science sector. Mm-hmm. That's apart from the fact that it's mentioned in the Article 27, and there is a reason. It's not just accident; it's art and science. But if we look at processes that those work in basic science, which is researching and developing knowledge for the sake of it, it's obvious a community that shares values and has an influence, is influential.
not for the best example, but for the outcome. But it's a huge community, and it's an important community. And we tried to bring in the discussion, at least in my time in Rome, I had a strong relation with the community, especially in physics. Very, We've very also interesting. worked a lot in the NEMO conference in Portugal, very recent. I was hearing a very También lo trabajamos interesting mucho topic that I thought en la was very- conferencia de Portugal. It was called, she was talking about the Hablamos speaker about de un creative tema. abrasion. We create the space to argue, to disagree. De la creación de un And I think espacio in this community para discutir, it's so important because we're the guys para that are talking debatir. about cultural Eso democracy. creo que es muy As the importante. Porto Santo Charter says, the Son las first personas que hablan de la democracia place to cultural. start to be democratic has to be within the institutions, within these communities. El primer lugar donde hemos de comenzar con la And we democracia, have to have that space. Hablando de metodologías, necesitamos este espacio. yo coordino un proyecto que se llama Concomitentes. Concomitentes es una productora cultural que lo que hace es, atendiendo a un deseo, una demanda ciudadana ante una problemática social o ambiental, hay un proceso de escucha, un proceso de participación que termina con un encargo y un artista tiene que desarrollar ese encargo, ¿no? Desarrollar una obra de arte en función de ese encargo, de esa demanda ciudadana. Bien, y los artistas Entonces, necesitan... ahí, como muchas veces desarrollar focalizamos la mirada solo en la producción estas final, en la obra de arte final, digamos como en el resultado, en esa idea fetichista del objeto, y claro que es muy relevante porque es fundamental, pero todo ese proceso, toda esa metodología, ese proceso que hay de escucha y de atención, ¿no? De desvelar cuál es el deseo, ¿no? Digamos, si podemos pensar, hay un deseo más allá de un deseo individual y podemos pensar en un deseo político, en un deseo colectivo. Es decir, esa metodología que profundiza en ese encargo, en desvelarnos qué hay, qué demanda hay, yo creo que es muy relevante ese papel de esa metodología, porque al final lo que estamos haciendo son microprocesos de democracia más radical en contextos micro, ¿no? Y desde ahí quizá nos pueda permitir ver cómo hacemos ese salto de escala a generar, ¿no? En otros ámbitos o en otras instancias superiores, que siempre hay uno de los grandes problemas, supongo que es uno de los grandes problemas que hay, esta idea de salto de escala. Es un poco lo que decía Jordi Ferreiro en el panel de antes, ¿no? Que ese archivo de cómo hemos pasado por ahí, que es el rigor científico. Ay, me he puesto a hablar en español, perdón. No sé, te contesto y es el rigor científico. Eso viene, es como dices tú, una metodología que la necesitamos para luego poder demostrar, que es lo que decía Patrick también, con evidencia lo que estamos haciendo y por qué eso tiene un poder transformativo. Porque en el momento en que tú ves la obra, y esa es la magia también, es que tú no veas el proceso. Y eso te habla de una cierta manera. Pero el proceso es conocimiento y el proceso habla de otra cosa que también es parte del arte. Y lo que vemos también es desarrollarse residencias conjuntas de etnólogo-artista, de sociólogo-artista y que cada uno, y es lo que decíamos con el agua, que decía Lucina, que cada uno con el mismo objeto puede venir y decir, yo desde el mundo del arte lo transformo así, yo desde el mundo de la ingeniería lo veo así, yo desde el mundo del escolar y de la educación lo veo así. Y ese colectivo alrededor de un objeto común, me parece que es el instrumento de los derechos culturales, nos ayuda a ir hacia allí y nos revela conocimientos y nos permite también ser excelentes con ese rigor científico en lo que estamos haciendo. Y no hay incompatibilidad ninguna entre la excelencia del rigor, del trabajo que uno pone en algo y el acceso, la participación o otra cosa. Y esos son campos necesarios, complementarios, que no se excluyen y que muchas veces se nos presentan como siendo exclusivos, pero no lo son. Y eso pasa por lo que la ciencia, el archivo, el guardar, la pedagogía, el tener un paso a paso que permite a cualquier otra persona beneficiar de ese saber y beneficiar de la experiencia artística, estética, emocional, que sin ninguna palabra puede llevarme ahí también. Pero esos dos no son irreconciliables. Y además creo que son relevantes como
como esos son microlaboratorios de experimentación de gobernanza, ¿no? Microlaboratorios de toma de decisiones, de democracia, ¿no? Y creo que desde ahí son muy relevantes porque nos pueden dar ciertas pistas, ciertos elementos que podamos luego trasladarlos también a otros lugares, ¿no? Y creo que en ese experimentar también es clave, ¿no? Experimentar nuevos modelos de gobernanza o de hacer entre todas. And because we have to create spaces, and we discussed that a lot with another European project, with a Dash Plus, where we can fail, and we can fail upwards, and that's something that we can learn a lot from the scientific community, because the basic assumption of any scientific research process is that we're going to confirm or to deny the beginning of the hypothesis. So they're prepared, as when we're scientists, we're prepared to sometimes find that what we thought that would be the right hypothesis will not be confirmed by the data, and through a protocol. So it's an interesting exercise for us. What I feel a lot of times is that paradoxically, cultural programs, cultural agents are not open, or cultural institutions are not open to failure, to admit that. They always have to be the white knight coming in and doing an incredible thing, saving the world. But I think that depends as well by those that give money to the cultural institution. Because the tendency is that, okay, let's take a city, which is financing or a private owner finances a museum and whatsoever. The mechanism in those financing is hardly, I want to put in place something that enhance people's well-being or is it knowledge. Is I want to show that I brought a lot of people there. And, you know, it's a power, it's a massful thing. yes. Which is totally idiot. But that's why we do have to need the laws to guarantee, so they can be like a larger framework, and maybe have the policymakers also in these rooms. Yes, you had one of these for a circus, but no, I disagree with you. It's not the law. It is the aim of the society. If the aim of the society, which is a cultural aim, is that to prove that you can hold power with women and make money and whatever. You can make whatever law you want. You don't dismantle that mechanism. We need something else, which is as well laws, because laws works that way, not always, but they are also but you need values. You need values. You need to be driven by certain values, and if a cultural institution or a decision maker is driven by the value of enhancing human emancipation, you have a certain outcome. Mm-hmm. You put that things in laws, but the society went still. Podrá funcionar, pero si no, la sociedad irá en una dirección diferente. Las viviendas, está aumentando la cantidad de viviendas. Si podemos confiar en la ley para que nos sirva, pero también hay responsabilidades políticas para la ciudadanía, para asegurar que la cultura, que nosotros seamos el corazón de la cultura. Es una historia muy larga. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros.